Llame mal. Ya estamos de vuelta en Podio Más y bueno, hoy viernes 13, no te cases, no te embarques, ni hagas un programa de radio. Ya tenemos un poquito de calor fuera, ya es tiempo de boina, ya se acabó el tiempo de la sopa, ya es tiempo de cervecita, de salir a las terracitas, a los parques. La verdad es que esto anima un montón a la gente y yo espero que esto nos ayude un poco porque nos queda todavía, amigos, el telediario hay horror dando vueltas. Y como he dicho, vamos a estrenar una nueva sección que se llama Inventos Varios, con un par de ovarios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque vamos a dar un poco de lugar, vamos a dar espacio al espacio femenino, al papel que ha cumplido la mujer en la historia, no solamente como inventoras, evidentemente, sino como un paso muy importante en la historia de la humanidad y que nos ha legado muchísimo conocimiento, muchísima experiencia y mucha sabiduría. Lamentablemente muchas de estas cosas lo tenemos totalmente ignorado y bueno, y por este motivo vamos a dar paso a inventos varios, con un par de varios. Hoy hablaremos de oh, Madonna mía, Hipatia de Alejandría, que es una mujer extraordinaria. Hipatia de Alejandría. Lo siento, amigos. Vaya un nombre más raro. Yo es la única Hipatia que he conocido en la historia. Yo no sé si hay otra, pero antes era todo muy personalizado. De hecho, bueno, la historia de Alejandría es muy extensa, evidentemente, conocida por el Faro, por ¿qué más? Por la biblioteca. Alejandría es por Alejandro Magno. Y Hipatia, ¿vale? Hay algunos que dicen Hipatía, pero yo creo que eso es incorrecto, creo que es Hipatia. Y es una mujer extraordinaria, la verdad que hoy vamos a hablar de ella, vamos a dar un huequito cada viernes para hablar de unas mujeres que han sido extraordinarias, en serio, y que lamentablemente conocemos muy poquito. En este caso ha sido una mujer que nació, no se sabe exactamente cuándo nació, ya sabemos que hablamos del siglo, bueno, el siglo I, del siglo I en realidad, antes siglo, no, siglo cuarto sería, después de Cristo, siglo cuarto, sería el año 355, 370, no está muy claro, y ha fallecido en el año 415, después de Cristo, claro, que sería el siglo quinto. Y el lugar, ¿dónde? En Alejandría, que esto es Egipto. Antiguamente era el entonces Imperio Romano de Oriente. Hoy día es Egipto. Y esta mujer era hija de Teón de Alejandría, que era un matemático y filósofo, último bibliotecario incluso de la famosa Biblioteca de Alejandría. Cosa bella. Pues, para quien no lo sepa, Alejandría no está en Grecia, sino en Egipto. Yo me acuerdo que hace muchos años creía que era Grecia, y, pero no, está bien al norte de Egipto, porque, bueno, comúnmente se la asocia a la cultura helénica o a la cultura de la antigua Grecia, que lo mismo al final. Porque hubo siempre una fusión, de hecho se cuenta, hay una visión de la invasión romana a Grecia, que es muy bonita, yo creo que es muy bonita porque se dice que Roma ha invadido a Grecia con la espada, con la violencia, pero Grecia ha invadido, ha conquistado, diría yo. Roma conquistó Grecia por la fuerza, pero Grecia conquistó Roma con el corazón.
con el arte, con la sensibilidad que tenía la filosofía griega, pues lo ha conquistado desde este punto de vista. De hecho, la historia grecorromana se llama exactamente así, por precisamente esta fusión entre Grecia y Roma. Alejandría, que estábamos hablando precisamente de la ciudad, es una ciudad fundada por Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno. Por eso se llama así. Y posiblemente conozcáis a esta ciudad por su biblioteca, como hemos mencionado, una de las más grandes e importantes del mundo antiguo. La más importante hasta que llegó Julio César en el año 48 a.C. y la incendió. Se supone que sus soldados prendieron fuego a sus propias flotas para bloquear el paso al hermano de Cleopatra, que sabe Dios cómo se llama, a nadie le importa. Lo conocerían por el hermano de Cleopatra. La cuestión es que con él estaba todo mal. Y bueno, el fuego se le fue de las manos. Han prendido fuego las flotas. Julio César les ha prendido fuego y se le fue de las manos. Llegó hasta la biblioteca, arrasó todo el puerto. Y para quien no lo sepa, en la historia antigua, el mejor estratega precisamente no era Julio César, sino Alejandro Magno. Es decir, no el que lo destruyó todo, sino el que le dio valor y cultura a este pequeño rincón del mundo. Pero volvamos a Hipatia, ¿ok? Que es lo que nos compete ahora mismo. Ella creció en un ambiente intelectual excepcional. Su padre la educó personalmente en matemáticas, en astronomía, en filosofía y superando la educación típica para las mujeres de la época. Imaginaos la educación entonces. Se supone que Teón, el padre, le instruyó con tanto ahínco, con tanto celo en las ciencias matemáticas, pero que ésta a su vez superó al maestro, es decir, superó a su propio padre, Teón. Hipatia se convirtió así en la líder, o lideresa, diría yo, de la escuela neoplatónica de Alejandría, convirtiendo a la ciudad en un centro intelectual rival de Atenas, que no era poco, cuidado. Enseñaba a ella una versión del neoplatonismo, es decir, la versión nueva de Platón, que combinaba la metafísica de Plotino, la lógica de Aristóteles, los elementos de la matemática pitagórica, una barbaridad para la época además, ¿no? Claro, ha tenido una educación extraordinaria, pero hay que tener mucho talento, mucha visión y muchos recursos personales y mentales para poder ejercer esto durante tanto tiempo, siendo mujer, siendo una luchadora contra el propio sistema y que ya hemos dicho que por cualquier cosa te mataban. Entonces, bueno, es importante comentar que además sus clases atraían estudiantes de todo el mundo grecorromano, griegos, romanos, incluyendo cristianos, paganos y extranjeros. Vamos a ver, las fuentes dicen que, dos puntos, editó y comentó obras matemáticas clásicas, especialmente la aritmética de Diofanto y los cónicos de Apolonio, que son libros básicamente de aritmética antigua, son como el ABC de la aritmética. Además, esta mujer desarrolló el astrolabio, que eso, yo esto lo desconocía en absoluto. El astrolabio es un instrumento de navegación, al parecer, y es de navegación y astronomía, ya que literalmente significa buscador de estrellas. Fue utilizado como la principal herramienta de navegación marítima hasta mediados del siglo XVIII. Hasta mediados del siglo XVIII, esta herramienta fantástica ha sido lo más importante que metían en un barco, que era para orientarse según las estrellas, para saber exactamente en qué punto del globo terráqueo se encontraban, es decir, una locura. Y además, por si esto era poco, inventó el hidrómetro, que es un densímetro, es decir, para medir la densidad de los líquidos. Y además colaboró con su padre en la edición, esto es una locura. Esta mujer colaboró con su padre en la edición de los elementos de Euclides. ¿Esto qué era?
Los Elementos, se le conoce normalmente como Los Elementos, es considerado uno de los libros de texto más divulgados de la historia. Es decir, el libro, ¿vale? Y de hecho es el segundo libro en número de ediciones. El primero, ¿sabes cuál es? La Biblia. Después de la Biblia, hay un libro que ha tenido las mayores ediciones de la historia. Es este, Los Elementos. Pues ella, con ayuda de su padre, lo ha corregido y lo ha editado, de alguna manera. Bueno, su trabajo preservó y transmitió el conocimiento griego que de otro modo se habría perdido. Ella era la parte intelectual, una parte importante del imperio. Bueno, ella era famosa además por dar conferencias públicas en la plaza de Alejandría y usar además la dialéctica socrática en las enseñanzas. Es decir, utilizar la ironía para exponer la ignorancia del interlocutor y la mayéutica para ayudar a esta gente a dar luz a sus propias ideas, superando prejuicios. Es decir, era una mujer digna de conocer, de echarse un café. La verdad es que es una barbaridad. Además esta mujer vestía con una túnica, ha sido muy característico que no era nada común. Esta mujer vestía con una túnica filosófica que se llama tribón, pues es una túnica típica de los maestros platónicos, de los maestros de Platón, digamos, ¿no? Los que mantienen esa rama filosófica. Bueno, mantener además una vida de castidad y dedicación al conocimiento, rechazando el matrimonio. Está bien, ok. Lo de castidad, da. Pero bueno, se respeta. Además, esta mujer, de ser un símbolo, ha sido perseguida, ¿vale? Ya lo podéis imaginar. Y de hecho la han asesinado y su asesinato ha sido un símbolo de conflicto entre la ciencia y el fanatismo. Ha sido un antes y un después. Ha sido evidentemente muy doloroso para todo el pueblo, para todo el imperio, porque era una parte muy... representaba la sensibilidad, la inteligencia, toda la bondad, el afán de enseñar, de dar a conocer herramientas para vivir más felices, que es lo que hablábamos al principio. Al final se persigue la felicidad. Bueno, pues en un contexto político, religioso, a principios del siglo V, Alejandría era un polvorín de tensiones. Claro, no como ahora, que ahora está todo tranqui. Imaginaos que entonces ya existían conflictos entre paganos, cristianos, judíos y de hecho había muchas facciones cristianas que eran muy violentas y al final entre medio de todo eso Hipatia como intelectual pagana, ya era pagana, ha sido muy influyente y representaba una amenaza simbólica. Imaginaos entre todo este conflicto religioso político ella en medio, la han asesinado y era creo que inevitable. Al final el crimen fue en marzo del 415 después de Cristo, según el historiador cristiano Sócrates Escolástico, que ya sabemos no nos podemos fiar exactamente de los días, las fechas, día arriba, día abajo, de hecho han cambiado muchas veces el tipo de calendario. Bueno, pues lo que dice este hombre ha sido lo siguiente. Cierto día, él relata tal cual, dice, cierto día, cuando Hipatia salía en su carro, fue detenida por una multitud de hombres fanáticos. La arrastraron al interior de la iglesia llamada Cesáreo, donde la desnudaron y mataron con tejas rotas. Luego desmembraron su cuerpo y la quemaron. Bueno, ya podéis imaginar, he dicho que había muchos cristianos violentos, pues ahí va. Los asesinos fueron parabolanos, se llamaban, que bueno, era una facción, eran unos monjes cristianos que eran fanáticos, y esta gente no entendía de ciencia
aplicada al conocimiento, a la sensibilidad y a la apertura para compartir todo este conocimiento. Las consecuencias son evidentes. La muerte de Hipatia marcó el fin de la filosofía pagana en Alejandría. Se acabó el faro, nunca mejor dicho, en Alejandría. Murió esa influencia pagana en la filosofía. Muchos intelectuales griegos huyeron a Atenas, a Constantinopla, y esto al final simbolizó la destrucción del pensamiento crítico por el fanatismo religioso. El legado. ¿Cuál fue el legado de todo esto? Pues que esta mujer, Hipatia de Alejandría, fue recordada como mártir de la filosofía en textos bizantinos. Posteriormente, hablamos de la Edad Media y Renacimiento, ¿sí? Ya en la Edad Media en concreto esto, y en el Renacimiento se convirtió ya en un símbolo de sabiduría femenina, es decir, hace honor hablar de ella de un día como hoy, que hoy estrenamos esta sección, y lo vamos a hacer cada viernes. Vamos a hablar de todas las mujeres maravillosas en la historia. Luego, porque esto no queda aquí, esta mujer evidentemente ha marcado un inicio del símbolo femenino en la historia, en la ciencia, en la educación, en la filosofía y tantas cosas. Pues en la Edad Moderna, Carl Sagan, lo conocéis, ¿no? El hombre de la tele, el científico. Pues Carl Sagan lo popularizó, digamos, la figura de esta mujer la popularizó en una serie que se llamaba Cosmos, en 1980. Y la popularizó como víctima de la intolerancia religiosa. Al final era un símbolo del compromiso con la razón frente al dogmatismo, es decir, al fanatismo. Al final fue un ícono en la ciencia y luchando además contra la opresión patriarcal, nada más y nada menos, porque eso olía a pepino de aquí a Roma, nunca mejor dicho. Y ahí hay más, porque hay de hecho una película de Alejandro Amenábar, muy famosa, que se llama Ágora, esto fue en 2009, y esta película representa la relación entre Hipatia y el ágora griega. Una idea muy bonita, que de una forma no muy fiel la película representa todo esto, pero bueno, al final lo hace y habla de esto, que es lo importante, al menos habla de ella. Y el ágora al final era como la plaza del pueblo, donde se discutían todas las cuestiones políticas y se tomaban las decisiones en este sentido. Y también se vendían frutas y verduras, evidentemente, como en cualquier plaza del pueblo. Y había mil de actividades, imaginaos, el mercado, el típico mercado del pueblo, pues el ágora era ese espacio físico y la gente iba y venía, como en cualquier plaza pública. Y bueno, al final esta película representa todo esto, pero se centra en la enorme aportación de Hipatia a la educación, filosofía, política. Así que la intervención de Hipatia en el ágora, en la historia, en la historia real, es más bien metafórica, aunque igual de revolucionaria, ¿no? No como en la película. La película insiste mucho en el ágora como lugar físico. Es verdad que también habla de la metáfora de esto, pero en la historia es sobre todo metafórico, porque al final tenía una presencia pública muy importante, pero estaba muy limitado, ¿no? Lo podéis imaginar. Habría mucha violencia. Y bueno, todo esto tiene al final un significado histórico, porque ella fue la última gran figura intelectual del mundo pagano. La violencia ha representado la defensa contra la violencia, que va en contra del conocimiento, cuando amenaza cuando se amenaza el poder, es decir, su conocimiento amenazaba el poder y claro, la han finado. Así que el papel en la ciencia, o sea, el papel de la mujer en la ciencia fue a menudo borrado o perseguido.
y ella representaba todo esto. Hay una frase final que no se sabe al final si es realmente verídico o no, pero se dice, se le atribuye a Hipatia, que dice, atentos, apuntad niños, reservad vuestros derechos y privilegios, pero no perturbéis la paz de la ciudad. Reservad vuestros derechos y privilegios, pero no perturbéis la paz de la ciudad. Es decir, no molestéis, quedaros con vuestros derechos y vuestros privilegios, pero no jodáis. Eso es lo que viene a decir ella, que me ha parecido una frase simpática. Y bien, pues hasta aquí hemos llegado. Esta es una sección que quería compartir con todos vosotros. Es una especie de experimento. Yo le he estado dando muchas vueltas después del 8M. No he hecho nada el día 6, faltaba 2 días, porque la verdad estaba un poco cansadito ya. Uno se cansa del mismo discurso y al final quería hacer algo diferente. Entonces vamos a intentarlo de esta manera, porque hay mujeres a puñados que son realmente extraordinarias. Y desde aquí, desde Odíame Más, vamos a dar apoyo a todas estas mujeres y vamos a seguir hablando de muchísimas más cosas, evidentemente. No nos vamos a centrar solo en esto. Pero creo que esto es una bisagra muy importante para el programa, porque si nos centramos, o sea, no solo centrarnos en esto, pero si le damos importancia a esto, creo que al igual que cuando tiramos una piedrita al mar, que decía Bruce Lee, se crea una onda expansiva imparable, creo que podemos hacer algo parecido aquí. Entonces, yo honestamente, desde mi corazón humilde, espero que hayáis disfrutado de todo este conocimiento que yo también adquiero o renuevo, porque tengo muy mala memoria, entonces a mí también me viene muy bien, incluso si ya lo sabía. Y espero que lo hayáis disfrutado y bueno, nos veremos entonces, nos escucharemos, volveremos el próximo viernes a las 6 de la tarde. En el caso de que no podáis escucharlo, recordad, amigos, que cada martes a las 8 de la noche repetimos programa. Este mismo programa lo repetimos el martes desde las 3 worldradio.eu. Nos podéis escribir a odiamemasradio@gmail.com y lo podéis ver, incluso podéis ver mi fea cara, cómo estropea este programa. Este programa es mucho mejor escucharlo simplemente, pero sobre todo cuando hay invitados, creo que es interesante ver cuando sale la gente. Y bueno, y puede ser interesante para la gente también ver cómo se realiza el programa. Lo podéis ver desde el canal de YouTube Ódiame Más Radio. Y ahora os dejo con las Bistecs. Por cierto, antes era la canción que había puesto antes, para quien la quiera apuntar, en caso de que no lo conozca. Era una canción de Amaral y se llama Sin ti no soy nada. Y ahora os vamos a dejar con las Bistecs, sexy o no. Volvemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Os deseo una muy buena semana. Muchísimas gracias por estar hasta aquí, sobre todo llegar a este punto de aguantarme tanta parola. Y os quiero mucho. Espero que la disfrutéis a la semana. Nos veremos la próxima semana. Un beso enorme. Chao, chao.